vamos a tratar de mirar cómo se forma un líder en la iglesia, un presidente de jóvenes, una presidenta de damas, un presidente de caballeros, un líder de evangelismo, un líder quizás de alabanza, de servidores, cualquier liderazgo en la iglesia. Quiero invitarle a mirar Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 6. Y dice el versículo 6, dentro de los requisitos que da el apóstol Pablo para el obispo, quien anhela, dice el versículo, fiel en esta palabra, si alguien anhela el obispado, obispo traduce supervisor, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea de conducta intachable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino, no violento, sino amable, no contencioso ni amante al dinero, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad. Porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y el versículo en el que me quiero centrar es el verso 6. Que no sea un neófito, que no sea un recién convertido, para que no se llene de orgullo y caiga en la condenación del diablo. Amén. Pueden sentarse. Cuando Pablo dice que es necesario que tenga estos requisitos, cuando nosotros hablamos del liderazgo, escúchenme bien, y uno encuentra por lo menos qué haríamos nosotros en la iglesia sin Primera de Timoteo 3 del 1 al 7. ¿Qué haría? ¿Cómo haría? ¿Cómo sabríamos qué perfil o qué requisitos debe tener una persona para liderar en la iglesia, el liderazgo eclesial? Cuando nosotros encontramos entonces estos 7 versículos, lo que nos damos cuenta es que Pablo nos está mostrando las condiciones que debe tener aquel que está dispuesto a dirigir. Pablo nos está diciendo, no es cualquiera. Pablo está diciendo, hay unos requisitos, hay unas exigencias. A veces en la iglesia tomamos el liderazgo con ligereza y elegimos a veces líderes por familiaridad, por conveniencia, por camaradería, es mi amigo, es mi llavería, ignorando el perfil bíblico, y eso genera dificultades a corto y a largo plazo en la iglesia. A veces elegimos líderes para salir del paso, y Pablo está diciendo así de entrada, no es cualquiera. De hecho, miren capítulo 5 versículo 22 de ahí de esa misma carta. Cuando yo empecé la vida cristiana, recuerdo que escuché muchas enseñanzas de este versículo, y algunos decían que, hermano, cuando vayas a orar por alguien, no le pongas la mano porque te vas a contaminar. Y por mucho tiempo, por muchos años, usamos Primera de Timoteo 5:22 como un asunto de contaminación. No sé cuántos todavía traen esa idea, pero permítame, y ese verso 22 lo leo aquí en varias traducciones. Por ejemplo, la versión Dios habla hoy: no impongas las manos a nadie sin haberlo pensado bien, para no hacerte cómplice de los pecados de otros.
Nueva Traducción Viviente. Nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder en la iglesia. ¿Están escuchando? Nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia. Y traducción lenguaje actual. Antes de nombrar a alguien para el servicio a Dios, piénsalo bien. Ahora, cuando usted lee ese versículo, ¿qué le está diciendo? El liderazgo no es algo que se debe tomar a la ligera. Y este texto se lo está diciendo Pablo a Timoteo. ¿Cómo era que debía empezar a delegar funciones en la iglesia y en quién? Entonces, ¿para qué cargos aplica este versículo o estos requisitos? Estos requisitos aplican para todo liderazgo en la iglesia. No solo para pastor, para diáconos, sino para todo aquel que desea liderar en la iglesia. Pablo, en estos 7 versículos, yo se los quiero dividir en 4 áreas para facilitarle la comprensión. Los requisitos que empieza a dar Pablo del versículo 2 y 3 de 1 de Timoteo 3, versículo 2, es necesario que el obispo sea. Entonces el versículo 2 y 3 va a darnos las características que debe tener él como persona. Lo que tú como iglesia debemos mirar en él como persona. Como persona debe ser ¿qué? Íntegro. Como persona, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino, no violento, sino amable, no contencioso ni amante al dinero. Él, su carácter. Ahora, versículos 4 y 5. Se le va a meter en la casa y va a decir, también hay que mirar de ese líder, de ese candidato, cómo está gobernando su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad. Y la razón, si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces nos habla de él como persona, su carácter, nos habla de él en su contexto de la casa, de la familia. Y yo recuerdo, no sé si ustedes recuerdan, años atrás, no sé si todavía esas instituciones, llámese la Policía Nacional o llámese Servientrega, cuando mi hermano pasó la hoja de vida para ingresar a Servientrega, estoy hablando por allá del año 2002, 2003, vino una comisión de Servientrega a la casa y vino una psicóloga, recuerdo, porque nos pidieron que estuviera la familia, porque la entrevista consistía en no solo conocer su perfil en la hoja de vida, sino que le preguntaban a mi mamá, ¿cómo es Fernando aquí en la casa? ¿Cómo la trata usted? ¿Cómo trata a sus hermanos? ¿Dónde están sus hermanos? ¿Cómo los trata a ustedes? Y recuerdo que la psicóloga decía, muéstreme dónde duerme Fernando, mi hermano. Le mostramos el cuarto. ¿Dónde está la ropa? Abrieron el escaparate, la ropa sí era ordenada. Y uno decía, yo no me entendía en ese tiempo qué pasaba. El perfil bíblico está diciendo, porque así como se porta en la casa, así se puede comportar en la iglesia. Hijos que no respetan a los padres en la casa, de autoridad en la iglesia y no los respetarán a ustedes. Un esposo que maltrata a su esposa en la casa debe poder y autoridad en la iglesia y será una persona que será un tirano con la gente.
Muchachos que no tienen límites en sus casas, que se criaron como rueda suelta en su casa bajo la ley o el criterio, yo hago lo que me dé la gana. Viene a la iglesia y le damos poder, autoridad, y será una persona que no escuchará directriz de los superiores, que hace lo que le da la gana. Entonces Pablo nos dice, miren bien, ten cuidado. Él como persona, su casa, su familia. Ahora, verso 6, que no sea un recién convertido. Ahora se nos mete en el área de la iglesia. Ese candidato hay que revisar su conversión, su vida cristiana. Ahora, cuando nosotros vamos a elegir, ¿en qué criterio nos basamos solamente? En el ser. Que es cristiano, que ama a Dios, que viste bien, medita bien, pero ignoramos el carácter, ignoramos su conducta en la casa y nos regimos solo por lo que hace en la iglesia. Verso 7. Si el verso 7 no estuviera ahí, uno no hablaría de él. Y Pablo va a decir, también debe tener buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en el reproche, en el descrédito y la trampa del diablo. ¿Cómo se la lleva con los vecinos? Hay evangélicos que no tienen vecinos, porque no se la llevan. Y uno de los primeros requisitos que miramos para abrir la célula familiar, para abrir la célula de la iglesia, es si el hermano que está solicitando al pastor Elvin abrir esa célula familiar tiene buena relación con los vecinos, porque si no, ¿quién va a venir? ¿A quién va a invitar? Aquí está el contexto donde dice Pablo los 4 áreas que debemos tener en cuenta. Ahora, yo recuerdo hace años cuando les hablaba de liderazgo acá en la iglesia, yo les usaba una figura a ustedes, una ilustración. Cuando usted compra un artículo, un electrodoméstico, llámese un computador, llámese un ventilador, un equipo de sonido, llámese un televisor, una nevera, una lavadora, y usted viene contento con ese electrodoméstico a su casa, y al usted empezar a usar le presenta una falla, ¿qué hace usted? Acudimos a la garantía. La garantía es el compromiso que se hizo el diseñador o fabricante de ese artículo en responderle a usted en caso de algún daño o avería, y en caso de que no tenga reparación, cambiárselo por otro modo. Ese es el compromiso que se hizo el diseñador. Ahora, en el liderazgo cristiano, cuando el electrodoméstico o el líder nos sale defectuoso, ¿qué garantía usamos? ¿A dónde vamos? Cuando el líder nos salió defectuoso, hablando del pastor, en el liderazgo cristiano, amado hermano, no hay mucha garantía, y le voy a decir por qué. Porque cuando Samuel fue a ungir al nuevo rey de Israel en reemplazo de Saúl, Samuel hizo lo que tú y yo solemos hacer. ¿Qué hizo Samuel? Cuando vio a Eliab, el hijo mayor de Isaí, hermano mayor de David, cuando lo vio bien fornido, bien elegante, y dice, este es el tipo, este es el hombre. Y Dios le dio una gran lección a ella, a nosotros. Le dijo, Samuel, él no es, te has equivocado, porque tú miras la apariencia, pero yo miro el corazón.
¿Por qué en el liderazgo no hay mucha garantía? Porque aquí en la iglesia nosotros solo miramos la apariencia. Pero el verdadero corazón y la verdadera intención de ese que desea liderar, solo la conoce Dios. Y como solo la conoce Dios, entonces tú y yo tenemos que ir a Dios y decirle: Señor, yo no conozco a ese hermano, tú sí lo conoces. Y Señor, confirma en mi corazón si ese es el hombre que debemos elegir. Porque no nos queremos equivocar. ¿Están conmigo, iglesia? Amén. Orar. ¿Por qué? Porque no hay mucha garantía. En la Biblia usted va a encontrar que hay medidas preventivas y correctivas. Y usted va a encontrar que en la Biblia hay más medidas preventivas que correctivas. O sea, la Biblia te da más enseñanza para prevenir que para corregir. Primera de Timoteo 3 es precisamente un texto preventivo, te está previniendo, te está diciendo: oh, mira bien. 5:22, no te apresures, no seas ligero, no tomes este asunto de delegar funciones en la iglesia de manera ligera. ¿Sí? Y a veces lo que pensamos que puede ser la solución termina empeorando más las cosas. Entonces, hagamos la exégesis a primera de Timoteo 13. Cuando Pablo dice que no debe ser un neófito, esa es una parte negativa, la interpretación. Vamos a interpretar lo que no debe ser. Entonces hagámonos una pregunta: ¿cómo sí debe ser entonces? Lo opuesto. Que no sea un neófito, que no sea un recién convertido. Entonces, ¿quién? Que tenga ¿qué debe tener? Madurez. Y aquí en primera de Timoteo capítulo 4 versículo 15, dentro de los requisitos que Pablo le recomienda a Timoteo sobre cómo debe portarse siendo un líder relativamente joven, le va a decir desde el 12 en la Reina Valera: ninguno tenga en poco tu juventud. Pero cuando lo leemos en otras traducciones, Pablo le está diciendo no permitas tú, o sea, la responsabilidad está en ti. No permitas que te menosprecien por ser joven. Depende de ti. Pablo, ¿cómo hago? Entonces Pablo le va a dar una serie de consejos. Bueno, sé ejemplo. ¿De dónde saca Pablo el liderazgo por el ejemplo? ¿Quién instituyó en la iglesia liderar con el ejemplo? Porque si usted revisa el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento se lideraba, pero no con el ejemplo. Porque si así fuera, entonces nosotros le preguntáramos a Sansón. Sansón ejerció un liderazgo de parte de Dios. Los jueces ejercieron un liderazgo, pero no eran ejemplo, terminaron mal. Entonces viene Cristo y va a decir en Juan 13: a partir de hoy yo instituyo un modelo de liderazgo en el cristianismo. Y es el liderazgo por el ejemplo. Tomen mi ejemplo y hagan lo que yo he hecho. Porque si ustedes me llaman maestro y señor, bien hacen, porque lo soy. Y si yo he lavado los pies de ustedes, ahora ustedes vayan a lavar. Liderazgo por el ejemplo. Pedro, que fue formado por Jesús, introduce también en 1 de Pedro 5 ese liderazgo por el ejemplo. El que va a liderar la iglesia no lo haga con tiranía, no lo haga por amor al dinero, no lo haga de mala gana, hágalo siendo ejemplo. Y el otro que lo repita es Pablo. Pablo va a decir: Timoteo, hay que ser ejemplo. Versículo 13: entre tanto que voy, define tus prioridades.
Versículo 14. No descuides el don que está en ti. Ustedes han escuchado esa frase, ese refrán que dice: el que espabila pierde. Eso es lo que le está diciendo Pablo. El que espabila pierde. Refiriéndose al descuido. Y versículo 15. Dedícate a estas cosas, a lo que te he dicho, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Les quiero leer este versículo 15. En otras traducciones como hicimos con el otro versículo. Pon tu cuidado y tu atención en estas cosas, versión Dios habla hoy, para que todos puedan ver cómo adelantas. Vive al día, para que todos puedan ver cómo están progresando. América, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Palabra de Dios para todos, para que todos vean el avance de tu trabajo. Y traducción lenguaje actual. Haz todo eso y dedica tiempo para ello, para que todos vean que cada día eres mejor. No un neófito, no un neófito, no un neófito. Entonces, ¿quién? Alguien que haya venido mostrando madurez, progreso, que muestre mejoría, carácter, avance en la vida cristiana. Uno hace una pregunta: Pablo, entonces ya nos has dicho que no sea un neófito, un recién convertido, sino que por lo menos haya mostrado avance, madurez, progreso, aprovechamiento. ¿Por qué? ¿Por qué se necesita que ese candidato, ese perfil, tenga madurez? Y Pablo va a decir: para que no se llene de orgullo. Y caiga en la condenación en la que cayó el diablo. Cuando usted mira y usted le toca hacer un estudio sobre el peligro que enfrenta un líder, usted va a encontrar que el mayor peligro de todo líder cristiano no es el diablo. El mayor tropiezo de todo líder es uno mismo, el orgullo. Nunca empieces a buscar tropiezos afuera, búscalos en tu corazón. Por eso hay un chiste entre pastores. Hay un chiste entre pastores que dice que un pastor estaba en una vigilia orando, y estaba apagado orando en un templo. Dice: Señor, ahora en el nombre de Jesús, sácalo, mano, ahora todo lo que está impidiendo aquí que la iglesia crezca, sácalo. Y cuando se dio vuelta, ya fue. Ese es una jocosidad. Pablo está diciendo: suceden dos cosas cuando se le da una carga de responsabilidad en la iglesia a alguien. La responsabilidad lo puede promover o lo puede arruinar. ¿De qué manera? ¿Lo edifica o lo derrumba? En la iglesia todos recibimos responsabilidades. Todos empezamos por algo pequeño. Y yo recuerdo allá en el año 96, 97, tenía solo 16, 17 años, y primera reunión de jóvenes, asistan los jóvenes porque se va a elegir la directiva de jóvenes. Y yo decía: ¿qué será eso? Y eligieron presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, fiscal, y bueno, necesitamos elegir 3 vocales, y yo quedé de vocal.
Mire, yo llegué tan contento a la casa. Mamá, imagínate la buena noticia que te traigo. Y dije, ¿qué pasó? Quedé de vocal. Y yo sacaba pecho contento por el nuevo cargo que había tenido hasta que me encontré con alguien y me dijo, pero eso de vocal no es nada. Y yo dije, ¿cómo así? No sé si eso de vocal es aquí para. ¿Cómo va a ser? Entonces yo que hasta que me eligieron también. Sin embargo, yo decía, soy vocal. Y a toda reunión estuve temprano, pendiente, y renunció el tesorero y le echaron mano a vocal. Y seguía ahí temprano, responsable, apoyando y sometido, y ¡pum! Cuando hubo que elegir el próximo periodo presidente, quedé de presidente. Todos en la iglesia se nos asigna un grado de responsabilidad, sea mínimo, y hay que empezar por ahí. A alguien se le delega. Yo recuerdo que cuando pastoreaban Pueblo Nuevo, Córdoba, recién llegada a esa iglesia a pastorear, tenía que predicar el domingo en la noche en la iglesia, y le cuento esta experiencia porque como estaba empezando yo trataba de ser muy radical, muy correcto por la formación que quería darle a los hermanos, y me prediqué el domingo en la mañana por allá en un municipio de la Unión Sucre, y me dijeron, ¿por qué no te quedas y predicas en la noche? Y dije, es que tengo que predicar en la iglesia, pero llama a alguien y delega. Y dije, bueno, voy a llamar a alguien, y llamé a una hermana. Le dije, mira, ¿tú me podrás hacer el favor de predicar esta noche por mí? Me toca. Claro que sí, pastor, cuente conmigo. Bueno, te voy a agradecer que lo hagas sin que la iglesia se dé cuenta que te estoy pidiendo el favor. Hazte cuenta que tú eras la que estabas en el programa, porque a veces lo primero que hace la persona es, bueno, la verdad es que yo no estaba para predicar, yo no tengo nada aquí, el pastor me llamó hace media hora. Pero uno acá sufriendo. Al día siguiente estamos en la reunión de ancianos y dice alguien, no, lo que pasa es que anoche en la predicación el hermano Carlos dijo a él. ¿Quién predicó anoche? No, Carlos Fernández. Pero yo miré a la hermana y le dije que predicar. Agachó la cabeza, le dije, ahora hablamos. Terminó la reunión, nos quedamos y dije, ¿qué pasó? No, pastor, lo que pasa es que acá yo no tenía nada, y yo le pedí favor al hermano, yo le dije, mal hecho. Yo tengo el número del hermano Carlos. Yo pude, si yo quería que fuera él, yo lo hubiera llamado a él y le hubiera pedido el favor a él. Te lo pedí a ti porque yo confiaba en ti. Y debes aprender algo, que cuando se te confía y se te delega algo a ti, cúmplelo. Si no estaban en la condición de hacerlo, hubieran dicho. Pero yo pude haberle echado mano a eso, se lo eché a ti porque confía en ti. ¿Cuántos de nosotros se nos delega ese tipo de confianza y no la sabemos manejar? Algo tan sencillo, hermano, para que esté el domingo en la puerta dando la bienvenida y dice, no, hermano, usted lo está haciendo para el Señor, y hay algo que se llama fidelidad. Y eso es carácter. Quedar bien. Y por ahí empezamos todos. Quedando bien. Por eso hay un principio que se llama la fidelidad de lo poco. El que es fiel en lo poco, sobre mucho será colocado. Pero si no hemos aprendido a ser fiel en lo poco, a eso es lo que se refiere Pablo. Muestra progreso, muestra madurez, muestra que eres una persona en la cual se puede confiar. Muestra que eres una persona digna de confianza. Entonces, los que recibieron esa responsabilidad y fueron edificados fueron aquellos que crecieron, florecieron, aceptaron la responsabilidad con espíritu humilde, dependiendo del Señor para recibir su gracia y poder y ejercitarse. Y fueron promovidos. Pero aquel que recibe la responsabilidad y no es fiel, se llena de orgullo. Lo que hemos visto, que se vuelven dominantes, dictadores. La soberbia se desencadenó en sus vidas y sufrieron las consecuencias. Santiago 4:6 dice
que Dios le da gracia al humilde. El humilde es aquel que quizás no sabe qué decir, no sabe qué hacer, no sabe cómo proceder, pero por tener un corazón humilde, Dios le da gracia y lo que diga, todo el mundo lo escucha. Y cae bien, porque está la gracia. Pero al orgulloso, dice la palabra, Dios lo resiste. O sea, Dios le sale al encuentro y se estrella. ¿Y cuántos se han estrellado con Dios y han quedado en el? No hay cosa más tremenda que el orgullo. ¿Cómo le decimos a un hermano que es orgulloso? ¿Usted se atreve? Yo no me atrevo. Y el orgulloso es aquel que no escucha. Ahora, esta es la base bíblica. Ahora, yo quiero pasar a un ejemplo. Nuevamente. Esta es la palabra, esta es la enseñanza, pero ahora quiero dar un ejemplo. Que a veces los ejemplos llegan más. Y yo quiero que miremos el ejemplo de dónde y cómo se forma un líder, un ministro, llámese pastor, llámese evangelista, líder cristiano, para todo cargo en la iglesia. Vaya conmigo a este hermoso ejemplo. En el libro de los Hechos, capítulo 21, versículo 8. Cuando usted lee ese versículo, usted lo analiza, usted ahí va a encontrar lo que llamamos una referencia o una información que nos remite a otro evento. Dice, al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea. Entramos a la casa de Felipe, el evangelista. ¿Qué es evangelista? Ya es todo un ministerio definido, todo un ministro definido. Y dice, quien era uno de los 7. Ahí está la referencia. Nuevamente, el texto está diciendo, llegamos a casa de Felipe el evangelista. Pero él antes no era evangelista. Él era uno de los ¿qué? De los 7 ¿qué? Magníficos de la película. De los 7 ¿qué? De los 7 diáconos que aparecen en Hechos 6. Evangelista ya es un ministerio definido, un líder definido, un ministerio específico, al igual que el pastorado, maestro, evangelista, que aparecen en Efesios 4:11. Entonces, vamos entonces a revisar qué era Felipe antes de ser evangelista. Hechos capítulo 6. Versículo 5. Esta propuesta agradó a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, subraya y a Felipe. ¿Qué es Felipe? ¿Dónde se formó Felipe? Antes de ser evangelista, Felipe fue diácono. ¿Está conmigo? Antes de ser diácono, ¿qué era Felipe? Capítulo 6, versículo 3. La iglesia se le viene encima a los 12 apóstoles a ponerle una queja de la desatención de las viudas de los griegos por una discriminación, por un racismo que se estaba dando en el seno de la iglesia. Y dijeron, no aparece un vocero aquí, simplemente dice en plural que hablaron los apóstoles. No se nos dice quién fue el vocero, pero al parecer la multitud llega y le dice, resuélvanos este problema. Hay rosca ahí, hay favoritismo, hay rosca ahí, hay favoritismo. Resuélvanos este problema. Dice los apóstoles, un momentito, no sé. ¿Sabes? Se pone de esa manera.
algo, versículo 2. Los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no conviene que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Más bien, versículo 3, escoged pues hermanos de entre vosotros. Subraye la palabra hermanos para que lleve la secuencia. ¿Qué era Felipe antes de ser evangelista? Diácono. ¿Qué era Felipe antes de ser elegido diácono? ¿Qué era? Hermano. Mire esa palabra hermanos tiene mucho que decir. Y aquí el texto está hablando de algo que en su momento el pastor Elkin Martínez, junto con los ancianos y todos ustedes, deben definir algo que se llama la membresía de la iglesia. ¿Quién es miembro de Nueva Jerusalén? ¿Cómo sabemos quién es miembro y quién no? ¿Qué hace que una persona sea miembro de la iglesia de Nueva Jerusalén? Yo este conversatorio tuve que hacerlo en la iglesia y demoré casi 3 meses enseñándole a la iglesia qué significa ser miembro de la iglesia. Hubo un hermano allá que se paró y dijo: no, yo soy miembro de la iglesia porque me bautizaron aquí. Yo dije: no sé. Aquí llegó un señor Everaldo pidiendo que lo bautizamos un sábado y el mismo sábado se perdió, no ha venido más a la iglesia. ¿Es miembro de la iglesia? No. ¿Lo bautizamos aquí? Sí. ¿Es miembro? No. ¿Es miembro de la iglesia? No. ¿Lo bautizamos aquí? Sí. ¿Es miembro? No. ¿Qué hace entonces que usted sea miembro de la iglesia? Yo no voy a hablar de eso ahora, pero le queda la tarea a ustedes para empezar a generar reflexión. ¿Qué hace que yo sea miembro de Nueva Jerusalén? El texto está diciendo que eran hermanos. Y mire el concepto de membresía. Escoger hermanos, ¿de dónde? De entre vosotros. La pregunta es: ¿quiénes son ese vosotros? La iglesia, la membresía. Felipe hace parte de esos hermanos, porque la propuesta está diciendo: escojan hermanos de entre ustedes. Y dice que eligieron a Esteban y a Felipe. O sea, que Felipe, antes de ser diácono, era hermano de la iglesia. ¿Qué significa ser hermano de la iglesia? La comunidad, o sea, que había nacido de nuevo, que tenía sentido de pertenencia con la iglesia, que tenía identidad, tenía hermandad, era hermano, era una persona. Felipe fue una persona que se convirtió y tenía roce, contacto con los hermanos. Tenía algo que hoy ha quedado fracturado: la comunión, la coinonía entre hermanos. Hoy uno dice: fulanito no sabe si es hermano de la iglesia. Uno no lo ve que se integra, que está común, no lo ve que participa, no lo ve que se involucra. Uno dice que la iglesia hace esta actividad, no viene, pero eso sí, cuando hay que repartir un subsidio son los primeros que aparecen. Cuando hay que reclamar son los primeros que vienen a la asamblea de la iglesia de Pablo. Yo por eso, cuando voy a una iglesia, me piden el favor de presidir una reunión de negocios de la iglesia, yo le pregunto al pastor si los miembros que han estado con frecuencia, o si a esa reunión llegó alguien que no había estado asistiendo a los cultos antes, porque si no, lo mando muy respetuosamente a pedir que abandone la reunión, porque cuando hay que tomar decisiones importantes vienen a revolver algo. Nuevamente, ¿cómo se llega a ser parte de la iglesia? Nuevamente, ¿cómo se está formando un líder? Evangelista, diácono. Antes de diácono era hermano. ¿Cómo llegamos a ser hermanos? Mire el capítulo 2 de Hechos. Y por eso Hechos se llama, este texto nos muestra la iglesia primitiva, el origen, el nacimiento de la iglesia. Hechos capítulo 2. En Hechos
el capítulo 2 usted encuentra el día de Pentecostés, donde se derrama el Espíritu Santo sobre los 120. Eso fue un impacto tremendo en la comunidad. La comunidad se aglomeró a la iglesia para saber qué estaba pasando. Y ante esa multitud que estaba afuera, viendo lo que pasaba en la iglesia con los 120, capítulo 2, verso 14, el apóstol Pedro se paró y empezó a predicar. ¿Están conmigo en el 2:14? Pedro se puso de pie con los 11, levantó la voz y les declaró. Y ahí empieza la primera predicación de Pedro. ¿Dónde termina la predicación de Pedro? Termina en el verso 36. La reacción a la predicación de Pedro: cuando oyeron esto, se afligieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Verso 38. ¿Cómo nos hacemos hermanos? ¿Cómo nos hacemos miembros de la iglesia? Pedro les dijo: arrepentidos, sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nuevamente, antes de ser evangelista, antes de ser un líder definido, empezó sirviendo como diácono en la iglesia. Antes de diácono era hermano. Antes de ser hermano, para ser hermano, para pertenecer a la iglesia, tuvo que arrepentirse, tuvo que creer, tuvo que nacer de nuevo, tuvo que recibir al Espíritu Santo, tuvo que ser bautizado. ¿Qué hace el Espíritu Santo para que le quede la referencia y lo pueda replicar con otro? Pablo va a decir en 1 Corintios capítulo 12 versículo 13 que el Espíritu Santo, porque todos hemos sido bautizados por el Espíritu en un solo cuerpo. Entonces, ¿quién es el que nos mete en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia? El Espíritu Santo. Y miren que aquí hay una palabra clave en el verso 41. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos. La pregunta es: ¿quién te añadió a ti a la iglesia? El Espíritu Santo. Mire todo lo que hay que revisar en alguien que va a liderar. Por eso es que a veces no estamos comentando. Hay que revisar la conversión de ese hermano. Si dio fruto de arrepentimiento, si en realidad nació de nuevo, o es puro metemoto, puro metemoto, puro metemoto. Porque hay de que le deleguemos entonces confianza y autoridad, no nos vaya a salir tramoyendo. La iglesia tiene que hacer este trabajo. La iglesia tiene que filtrar. Yo no puedo colocar, no puedo confiarle el cuidado de los hijos de ustedes, que a ciegas nos lo entregan y confían en la iglesia para ser enseñados con valores cristianos en un salón, y no se lo podemos entregar a alguien que no ha mostrado evidencia de haber nacido de nuevo, para que no se den abusos o maltratos más adelante. ¿Escucho un amén? Hay que revisar, amada iglesia. Mire, todo esto es un filtro que a veces estamos pasando por alto. Pastor, llegó un hermano a la iglesia, pero yo veo su apariencia. Bueno, no, dejémoslo, no hay afán. Vamos a revisar su sometimiento, el fruto, su conversión. Y ahí vamos mirando si el hombre en realidad es de Dios. Y le damos oportunidad y le hacemos seguimiento y rendición de cuenta. Felipe pasó por todo esto. Porque cuando Hechos 6:2 dice que convocaron a la multitud de los discípulos, ahí cayó Felipe.
Pero mire que hay algo más que tuvo que aprender Felipe. Versículo 41. Los que recibieron su palabra fueron bautizados, fueron añadidos aquel día como 3,000 personas. Y versículo 42, la Reina Valera dice: y perseveraban en la doctrina. Otra traducción dice: perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Yo quiero hacer los paralelos o los equivalentes para que usted interprete y repite bien. Aquí va. En ese tiempo no existía la Biblia. El discipulado consistía en enseñarle a las personas acerca de Jesús. Los que caminaron con Jesús, durmieron con Jesús, comían con Jesús y fueron testigos oculares de Cristo, fueron los 12 apóstoles. Lo que los apóstoles aprendieron de Cristo empezaron a enseñarlo. Y lo que ellos enseñaron en sus cartas fue lo que se convirtió en el Nuevo Testamento. Ahora sí. Entonces, la enseñanza de los apóstoles en ese tiempo equivalía a lo que es la Biblia para nosotros hoy. Hoy no tenemos los 12 apóstoles, pero sí tenemos lo que ellos enseñaban. Entonces, cuando el texto dice que ellos perseveraban, perseverar significa que se hicieron adictos a la enseñanza. Ahí va Felipe, viniendo al culto de discipulado y estudio bíblico de la iglesia. ¿Qué belleza? Hoy el pastor Elkin convoca un curso de estudio bíblico donde él va a tratar de socializar con ustedes cuál es la directriz, la visión que le está dando Dios para la iglesia de Nueva Jerusalén. Y el que no viene queda desorientado. Pastor Elkin convoca una reunión donde va a tratar de hacer un acuerdo con la iglesia y decir, bueno, ¿qué hacemos con los hermanos que están en esta condición? Y se definen cosas en la iglesia y quedan en el acta y dicen, bueno, a partir de hoy vamos a trabajar así. El que no viene, el que no escucha las enseñanzas, ¿cómo queda? Queda después atravesado. El pastor diciendo las cosas así es otro, porque está escuchando a otros. No, pero yo averigüé, llegar a aquella iglesia no hacen así, eso es allá. En Apocalipsis, Cristo dice, escribe al ángel de cada iglesia. Yo tengo que decirle algo a la iglesia y lo digo a través del ángel que puse ahí. Si Cristo respeta y reconoce al ángel que puso en la iglesia, ¿cómo es que aparece otro entonces diciendo cosas que Cristo le está mandando a decir a la Nueva Jerusalén a través de otro ángel? Ese desorden, ¿de dónde salió? Y eso fue lo que dejó la pandemia. Pero que la iglesia de Nueva Jerusalén y todas las iglesias tienen que volver a encarrilar y a retomar este asunto de la hermandad. Miren, entre nosotros se perdió el salud, ¿sí o no? Y ya hoy cualquiera necesita hacerlo uno, de legítima manera. Se perdió ese asunto, se perdió la sensibilidad. De nuevamente, ahí estaba Felipe dejándose enseñar. ¡Qué belleza! Hoy hay gente en la iglesia que da la impresión, eso que puede ser no lo sé ya. Orgullo. Orgullo. La gente justifica la falta de enseñanza con este concepto. Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es mi maestro, Él es el que me enseña, yo lo juro a Él, es el que me revela. Mire, Hechos capítulo 2, acababan de recibir al Espíritu Santo. Estaban pero electrocutados de la presencia del Espíritu Santo. Y a pesar de tener la llenura del Espíritu Santo, iban a la enseñanza de estudio bíblico. ¿Sí? Hoy los que no quieren ser discipulados y aprender, ¿qué dicen? No, hermano, a mí me enseñan el Espíritu Santo. Fue discipulado, se dejó enseñar, formar por los apóstoles, aprendió a ser discípulo, aprendió a ser oveja, perseveraban, tenían sentido de pertenencia, compromiso, identidad con la iglesia. Ahí se está formando Felipe, antes de ser elegido para diácono y luego para salir un ministerio definido ya como la tenía. Ahora, hay que tomar una decisión en la iglesia, hay que elegir 7 varones. Eligen a Esteban como primero y de segundo eligen a Felipe. Recuerde que se convirtieron más de 3,000, va a decir el capítulo 2, versículo 41, y también el capítulo 4 va a decir que en la otra predicación son añadidos como 5,000. ¿Cuántos miembros creen que había en la iglesia? Sin contar mujeres y niños. Y de toda esa cantidad de miembros, cuando Pedro dijo, hermanos, Iglesia Nueva Jerusalén, necesitamos elegir 7 varones para que se hagan cargo de la ayuda social. Por favor, ¿a quiénes postulan ustedes? Y alguien se paró y dijo, Esteban. Y alguien se paró y dijo, Felipe. Y uno se hace una pregunta, ¿por qué lanzan a Felipe? Porque lo conocen. Felipe era un hombre de comunión, Felipe era un hombre de iglesia, Felipe era un hombre de tacto, de contacto con la gente. Era un hombre de servicio. ¿Por qué lo lanzan para ser diácono? Porque dijeron, no, ese hermano, pastor, a ojos cerrados, Felipe, ese hermano no hay necesidad ni de mandarlo. Mire, hay hermanos que ustedes mismos saben que aunque todos somos llamados a servir, no todos quieren servir. Y usted sabe que quienes no quieren servir. No te mueves ni una silla. Déjelo quieto. Porque el servicio es voluntariamente. Nuevamente, todos somos llamados a servir, pero no todos eligen servir. Y yo veo que en Felipe, cuando lo lanzan, para quedarte segundo en la lista, Felipe gozaba del aprecio de la iglesia, lo conocían, sabían quién era. Felipe aprende algo que la iglesia tiene que aprender, y es a trabajar en equipo. Eligieron 7, ahí está Felipe, y eran de distintas regiones, porque dice que Esteban, Felipe, Nicolás, prosélito de Antioquía. Prosélito significa el que se acerca, alguien que no pertenece a nuestra cultura, pero se ha convertido y ha aceptado con rigurosidad nuestra cultura judía. Eso es prosélito. Y habían 2 clases de prosélitos, los de la puerta y los de la justicia. Los de la puerta dice que eran simpatizantes, los de la justicia eran los que decían, ¿cómo hago para hacerme judío? No, hay que circuncidarte. Listo, estoy dispuesto. ¿Qué más hay que hacer? No, debes guardar la ley y todo eso. Lo hago. Y dice que ahí estaba, vamos a decirlo de esta manera, ahí estaban costeños y paisas. Y no había discriminación. Aprendieron a trabajar en equipo. Una de las cosas más duras del liderazgo es trabajar en equipo.
tratar con gente, saber dirigir a la gente. Nuevamente, ¿qué hacen con Felipe? Capítulo 6, verso 6. Los presentaron delante de los apóstoles y después de orar por ellos les impusieron la mano. ¿Qué significa eso? Estaban bajo autoridad. Le estoy enseñando, o más bien recordando, cómo es que se forma un líder en la iglesia. Hoy la gente no quiere estar bajo autoridad, ni rendir cuenta. Felipe estaba bajo autoridad. Lo presentaron, le impusieron las manos. Ahora Felipe inicia en las mesas y ya en el capítulo 8 ya no está en la mesa. Ahora dice que por causa de la persecución, capítulo 8, verso 4, fueron esparcidos y anduvieron anunciando la palabra. Y Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Yo le hago una pregunta y espero que sepa responder bíblicamente, que esto es clave y que usted debe tener en cuenta. Felipe ya ahora no está en la iglesia, ya no es diácono, ahora está predicando por fuera. Pero yo le pregunto, ¿quién le dio la oportunidad a Felipe de salir? ¿Cómo se dio la cosa para que él saliera a predicar? Él le dijo al pastor, pastor, voy a salir, voy para Samaria. ¿O qué pasó? ¿Qué dice el verso 4? La persecución. Miren, eso se llama la oportunidad. Las oportunidades las crea Dios. ¿Vamos de acuerdo? ¿Usted está de acuerdo conmigo? Las oportunidades las crea Dios. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque a veces nos volvemos oportunistas. Y a veces estamos como el que está en la banca de un equipo de fútbol, queriendo que el titular se lesione para yo poder tener mi oportunidad. La iglesia no funciona así. La iglesia funciona en que todos, a Dios nos dará la oportunidad. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Dios nos dará la oportunidad. Yo creo que les comenté por allá en el año 2002, mi pastor cometió el error, cometió el error, porque a manera de animarme y de ayudarme a ser fiel y mantenerme, se le ocurrió la grandiosa idea de decirme, es que yo quisiera que cuando yo salga de la iglesia quedes tú y tú seas el pastor aquí. Yo me llené como que de ánimo y uy, la verdad. Entonces yo empecé a querer que el pastor se muriera para poder liderar la iglesia. Y pasó un año y el pastor ahí, y yo nada. Y mire, salí en el 2005, llevo 18 años por fuera, y ahí está. Entonces, si yo me pongo a pensar en la oportunidad en la que yo quiero y como yo quisiera, y a mí me pasó, ahí estuviera, hermano, deseando que él se lesionara. Y a mí me pasó como a Saúl. A Saúl lo mandaron a buscar las almas perdidas. Y Dios le dijo a Samuel, aquí va a venir un muchacho buscando las almas perdidas. ¿Qué se le ve? Ahí lo mandaron porque no había nadie. Porque ya nadie quería. No, nadie se le quiso medir a dirigir una escuela misionera en San Marcos. Y los que calificaban dijeron no. Y me miraron a mí y dijeron, y recuerdo yo los gestos de la boca que se hicieron las directivas, y yo ahí haciéndome el loco. Una le decía a la otra, y él, la otra le decía, no tiene experiencia, yo voy a agachar. Y la otra le dijo, vamos acá. No hay más nadie. Es cuando le dije, Ernie,
dígame, ¿usted se atreve a ir a la escuela misionera San Marcos? Yo espero. Y allá me estaba esperando la zona 8 y recién llegado me entrevistó el secretario de la zona. ¿Terminó? Sí, señor. ¿Qué proyectos tiene? No, estoy pensando en irme para Armenia, estudiar y trabajar por allá. Hombre, ¿cómo así? Acá hay una iglesia en Pueblo Nuevo donde estamos necesitando un líder. Yo tragué en serio y quedé frío cuando me dijeron, estamos buscando un líder para pastorear allá. Usted se le mide, y dije, sin conocer. Y ahí estuve 7 años. ¿Sí ven? Oportunidad. Si usted no sabe manejar este asunto de las oportunidades, usted empieza a veces a forzar cosas y causamos daño a otros y aún a nosotros mismos, porque no es el tiempo de Dios. Ya Pedro me está diciendo algo. ¿Qué tal? No sé qué cargo tiene Pedro allá, siempre es el fiscal. Ya vamos, Pedro. En Samaria, Felipe lidera un avivamiento. Pierde protagonismo en el 14 con la llegada de Pedro y Juan. Ya de ahí no se vuelve a hablar más de él. Volvemos a verlo en el 26 como un ángel del Señor, y luego en el 29 el Espíritu Santo le dice: acércate a ese carruaje y lo evangeliza. Dios usa a Felipe para abrir el evangelio a los gentiles al continente africano, a un gentil. Mire cómo un muchacho que se convirtió con la predicación de Pedro, que fue discipulado, que dio fruto, que creyó, que se sometió, que lo eligieron para ser diácono y que aprendió en la iglesia a barrer, a sacudir silla, y ahí estuvo y fue fiel, sale como evangelista. Dios lo usa para un gran avivamiento. Dios lo usa para abrir el evangelio a la frontera de otro continente. Y termina el verso 40 diciéndonos del capítulo 8: Felipe se encontró en Azoto y pasando por allí anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Allá es donde dice Hechos 21:8 que estaba en Cesarea. Entonces, Felipe hace parte de esa nueva generación de discípulos que se convierten y siguen al Señor fielmente. No sé el pastor Elkin, pero esa es la clase de líderes que queremos formar en la iglesia. Entonces, para terminar, porque ese era un ejemplo, ¿qué pasa con la soberbia? La soberbia, el orgullo es el principio del fracaso. Pablo va a decir: no sea que se envanezca con un sentimiento de su propia importancia. Hay una Biblia que se llama Latinoamérica, no latinoamericana, dice: no hombres inconvertidos, no sea que se le suba el cargo a la cabeza. Como decimos jocosamente, no mano, que se le subió el título o el trabajo a la cabeza y no escucha a nadie. Y quiero decir esto con mucho temor. El orgullo ha hecho que muchos ministerios que vislumbraban que iban a ser exitosos y que iban a generar gran impacto en la obra de Dios, terminaran en ruina. ¿Qué le pasó a Satanás? Recuerde, amado hermano, que cuando Pablo dice que esta fue la condenación en la que cayó el diablo, escuche, en el tiempo del diablo no había diablo para tentar al diablo. El diablo era Luzbel. Y de acuerdo a Isaías 14:11 se nos va a decir
que el pensamiento de este ángel era: subiré a lo más alto. Tú que decías en tu corazón, Isaías 14:13, subiré al cielo en lo alto hasta las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en las regiones más distantes del norte, subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Verso 12: ¿cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Has sido derribado al suelo, tú que debilitabas a las naciones. Y Ezequiel 28:13: hay una palabra clave que nos va a decir Ezequiel. Verso 12: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de completa hermosura. Estabas en el Edén, huerto de Dios. Tu vestidura era de toda clase de piedras preciosas: rubí, topacio, diamante, crisólito, ónice, jaspe, zafiro, turquesa, berilo, de oro, y la hechura de tus encajes y tus encantes. Cuando fuiste ungido, yo te puse junto con los querubines y protectores. Estabas ahí en el santo monte de Dios y andabas en medio de piedras de fuego. Eras perfecto en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, y aquí está la palabra clave, hasta que se halló en ti maldad. ¿Qué es maldad allí? Teniendo en cuenta que no existía diablo. Porque el concepto que tenemos es que la maldad es el diablo. Nuevamente, el diablo no existía, pero ya hasta que se halló en ti maldad. Entonces, ¿qué es maldad? Alguien ha definido maldad como todo lo malo que hacemos con lo bueno que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo bueno que Dios te ha dado? Te ha dado dones para que lo exaltes, lo glorifiques a Él, para que seas de bendición a la iglesia, al cuerpo de Cristo. ¿Qué es maldad? Todo lo contrario. Que tú no utilices ese don para edificar a la iglesia, sino que lo prostituyas, y entonces con ese don te empieces a creer más que Dios, te empieces a creer más importante que Dios. Eso es maldad. ¿De dónde salió? De tu propio corazón. Por eso, ¿qué hace la vanagloria? Para terminar, la vanagloria, dice John Stott, es el complejo de superioridad que produce la inferioridad en otro. Por eso John Stott dice: una iglesia donde hay vanagloria es una iglesia donde hay hermanos oprimidos, porque la vanagloria es yo creyéndome más que otro. Cuando yo me creo más que otro, cuando yo voy para arriba, automáticamente estoy pisando a otro. Iglesia donde hay hermanos orgullosos, van a haber hermanos también pisoteados por esos que se creen más grandes que ellos. Toda iglesia que experimenta vanagloria, experimenta nuevamente maltrato y opresión en algún. Porque siempre van a haber los que se creen mejor. Entonces, es importante que el líder conozca a su gente, los conduzca paso a paso por el camino de la responsabilidad. Y una de las mejores maneras de lograr eso en la iglesia es: el pastor va dando poco a poco responsabilidad. Y el pastor se va dando cuenta cómo esa responsabilidad afecta a ese hermano. Y recuerdo que en 2 meses en Pueblo Nuevo cambié 3 líderes de jóvenes recién llegados. Porque yo les decía: vamos a trabajar así, vamos a hacer así, así, así. Hacíamos un programa y cuando yo venía encontraba otra cosa. No, hermano, ven acá. Yo estoy acostumbrado a no pelear ni a discutir con la gente, simplemente reconozco que Dios me dio la autoridad y quien le responde a Dios por la iglesia, aquí estoy, entonces yo no voy a pelear contigo. Hoy me entregan.
vamos a nombrar. Si puede con ello, con la responsabilidad, no lo dañó, uno dice, está listo para más. Y a eso es lo que se refiere Cristo cuando dice, y désenlo al que tiene, porque al que tiene se le dará más. ¿Por qué? Porque mostró fidelidad. Eso no es como las matemáticas nuestras. La matemática de Dios es otra. La matemática de Dios está diciendo, acá se mueve por la fidelidad. Si tú mostraste fidelidad, mostraste responsabilidad, carácter, lo estás haciendo bien, Dios te da más. Diga amén. Dios te promueve, te promociona. El líder que sabe cómo delegar y compartir la carga con otros es una bendición para su gente. Crecerán y se desarrollarán y vendrán a ser obreros espiritualmente cualificados en un mundo donde hay poco hombre. Y termino dándole la definición de los tipos de madurez que define John Stott. 4. La madurez física tiene que ver con la capacidad de esa persona de aceptarse tal como es, su cuerpo físico. Es un maduro. Aquel que no se completa de que es bajito o es alto, es gordito, es rellenito o es delgado, no se completa de tener la nariz así, no se completa. Ese es maduro. Se aceptó físicamente. La madurez intelectual, una mente instruida. Una mente instruida, se ha preparado, ha estudiado, sabe cómo defenderse en la sociedad. Tiene una cosmovisión, tiene una forma de mirar a la sociedad y sabe cómo moverse en esa esfera. La madurez moral tiene que ver con la capacidad de diferenciar lo que le conviene y lo que no le conviene, lo que es correcto y lo que no es correcto. Hay hermanos en la iglesia que, pastor, mire, ya en la calle de mi barrio donde estoy, van a celebrar la fiesta del santo y van a poner unos picos ahí, van a hacer fiesta y vienen unos grupos vallenatos. Pastor, yo le vengo a preguntar, ¿será que puedo poner una mesa de frito ahí en medio de la fiesta? ¿Qué me dice usted, bueno hermano? Yo le digo, yo no sé. ¿Qué dice usted? Porque si yo le digo hágalo, cuando alguien le pregunte, mira muchacha, ¿y tú qué haces con esa mesa de frito aquí? Y el pastor me dijo que podía. La madurez moral tiene que ver con que ese hermano ha estudiado tanto la Biblia y ha ejercitado la capacidad en el discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo y ha logrado una madurez. Sabe tomar decisiones de acuerdo a la Biblia. Hay hermanos que llegan, pastor, mire, por allá una vecina va a bautizar al niño de la iglesia católica y me pidió por favor que yo sea la madrina. ¿Usted qué dice? Yo le digo, ¿usted qué dice? Y la madurez emocional. Tener una personalidad equilibrada. Ser capaz de establecer relaciones y de asumir responsabilidad sin que lo afecte. Yo creo que la madurez que le está hablando Pablo aquí a Timoteo tiene que ver con la madurez emocional. No un neófito, no sea que se emocione ahora con el canto y se crea ya la última gaseosa del desierto y empiece a... Quiero terminar para orar. Lea conmigo este versículo de Josué capítulo 1. Ya terminé, quiero cerrar con este versículo para orar y para que el pastor Elvin lo tenga en cuenta acá en la formación de obreros como presidente de circuito. ¿Qué es un obrero en la iglesia? Dice
Dice el reglamento que un obrero es un ayudante. Así reza en el reglamento nuestro. Un obrero, Josué capítulo 1, verso 1. El reglamento de la iglesia dice que un obrero es un hermano de la iglesia que ha mostrado o ha evidenciado compromiso, deseo de servir, y uno le da la credencial de obrero para que sea ayudante, para que le ayude. Entonces miren que el versículo 1: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué hijo de Nun, ayudante de Moisés. ¿Cómo inicia Josué su liderazgo? Mírese acá, con un rótulo, con un título, con una sombra. Y no hay cosa que dañe más el corazón de un líder que lo relacionen con la sombra de su vida y que a uno no lo reconozcan por su propia luz, por su propio liderazgo, su propio trabajo, sino que siempre lo esté relacionando con su vida. Tú eres oveja del pastor Humberto. Humberto, no, como que dice, aquí no te conozco. A ti no sé quién es. A mí me preguntan, ¿tú eres pastor? Sí. ¿Y quién era tu pastor? No, Humberto Betero, no va a Jerusalén, a ese cerebro, barrio mental, su iglesia así, no va aquí. ¿Y tú ahí qué eres? No, mira, estoy ayudando. Todos empezamos así. Pero mire el capítulo 24, verso 29. ¿Cómo termina Josué? Sucedió que después de estas cosas murió Josué hijo de Nun, siervo del Señor. ¿Cómo lo llaman ahora? ¿Cómo empezó? Ayudante. Josué empezó como ayudante y no hay cosa que hiera más el orgullo de un líder que le digan, ven acá, te vamos a seguir a ti y te vamos a reconocer como pastor, pero si vemos que la presencia de Él está contigo como estuvo con el pastor que teníamos antes, como estuvo con Moisés. Yo me imagino a Josué poniéndose las manos en la cabeza y diciendo, ya me la condicionaron, ya me matricularon aquí, ya. Dice Josué, ya me pusieron un tope que tengo que superar, un rasero, tengo que superar eso. Y allá va con Josué, ayudante, sí, pero termina ahora ganándose el reconocimiento del Señor como siervo del Señor. Todos empezamos en la iglesia ayudantes, hasta que ya somos reconocidos, conocidos por nuestro trabajo, nuestra fidelidad en la obra del Señor. Amén. ¿Cómo se forma un líder? Espero en el Señor que esta directriz pueda ayudar a ese surgir, a ese levantamiento de líderes que el Señor está dando aquí en la iglesia Nueva Jerusalén. Y que sean líderes como Felipe, líderes fructíferos que generen avivamiento y transformación en nuestro entorno. Líderes bien formados con el carácter de Cristo. Oremos al Señor y agradezcámosle por su palabra. Señor, te damos gracias en